Este vídeo resulta fuerte, muy fuerte. No por las imágenes, ninguna lo es, sino por el testimonio de una mujer después de abortar. Le costaba contar su experiencia, pero se sentía inclinada a hacerlo y la publicó en internet. Solo te sugeriré que, como ella misma pide, no juzgues sus actos, sus palabras ni sus sentimientos, pues ella, no solo su hijo, es otra víctima del aborto y necesita ayuda. Hola, yo solo quiero contar mi historia, mi experiencia, por si puede servirle a alguien en algún momento de su vida. La semana pasada, el día 22 de septiembre, después de ver que durante 3 semanas me dolían mucho los pechos y no me venía la menstruación, decidí hacerme una prueba de embarazo, con la suerte, o la mala suerte, de salirme positivo. Me hice 2 tests para estar segura del resultado. Suerte porque después de haber estado con varias relaciones largas y estables, y haber realizado en muchas ocasiones la marcha atrás, sin importarme quedar embarazada, nunca me quedé embarazada. Y mala suerte porque esta vez, por mi situación en muchos aspectos, no podía ser, no podía tenerlo. Solo pido a quien me escuche que no juzgue mis actos, porque no hablo para eso, solo para desahogarme y explicar mi experiencia. Cuando supe que estaba embarazada, Dios, qué contradicción. Estaba contenta por un lado y muerta de tristeza por el otro. Después de meditarlo, mi decisión fue la de abortar. Miré por internet clínicas en Barcelona de interrupción voluntaria del embarazo y me dieron día y hora para el martes de la semana siguiente. El trato por teléfono con la clínica, muy cordial y amable conmigo. No daré nombres por mí misma y por la clínica, porque que me haya pasado a mí no quiere decir que les haya pasado a todas. Tenía que estar a las 8 de la mañana sin comer nada. No dormí en toda la noche, nerviosa por lo que iba a hacer. Leí lo suficiente para saber lo justo y no asustarme. Allí estaba yo a las 8 de la mañana, con alguien que me acompañaba. Pico al timbre y mi sorpresa fue ver un montón de gente en una sala de espera como si de una peluquería se tratara. Nada de privacidad, absolutamente nada. Y otra de las cosas que me sorprendieron es ver con qué parsimonia se toma la gente esto de abortar. Yo no estoy a favor ni en contra. Cada una sabe lo que tiene que hacer según su situación y decisión. Yo respeto toda decisión, pero no entiendo ni entenderé nunca esa parsimonia de la gente que iba a abortar. Incluso algunos se daban el lujo de reír, como si nada. Yo no lo entiendo. Yo veía cómo chica que iba entrando iba saliendo tan normal al cabo de unos 10 o 15 minutos, como si de una simple y mera inspección médica se tratara. Llegó mi hora. No estaba muy asustada porque no me habían dicho nada negativo de si dolía o no, y como no veía mal a la gente que salía, solo sabía que entraba con un ser dentro de mí y que iba a salir sin él. Me siento en la camilla en posición, con las piernas abiertas como si de parir se tratara. Había 2 personas, una la doctora y supongo que la otra sería la enfermera. Esta última trataba de distraerme, preguntándome cosas mientras la doctora me introducía una valva vaginal. Luego me introdujo una gasa, me dijo que yodara, y fui notando cómo trasteaban dentro de mí hasta llegar a un punto en el que me empezaba a doler. Supongo que ya me introdujo la anestesia local. La verdad es que no tengo que dudar de los profesionales, pero dudo que me la pusieran. Cada vez me dolía más, hasta el punto de que les pedía por favor que pararan. Notaba y sentía como si me estuvieran quitando y arrancando los intestinos. Me lo estaban arrancando de mis entrañas. Les decía que me dolía mucho, que no podía más, y me dijeron: a ver, ya tenías que saberlo, si no, haber escogido hacértelo con anestesia general, que son 600 euros. Yo estaba asustada, mareada, me decían que aguantara, que ya casi estaba. Del mismo dolor tenía ganas de vomitar, me decían que vomitara, que así se me pasaría antes el dolor. No conseguía vomitar del todo, estaba mareada, casi me desmayo del dolor, de todo en general. Me pincharon algo, sabían que era hipotensa y supongo que me pincharon algo para reponerme. Me dijeron que ya estaba, que me incorporara sentándome en la camilla. Me levantaron y me llevaron andando a la misma habitación donde me desvestí. Me dijeron que procurara calmarme y no llorar, para que el resto de chicas que tenían que pasar no se asustaran y cogieran miedo. Allí me tumbaron en la camilla. Me moría de dolor. Me insistían en que vomitara, pero no podía. El dolor iba poco a poco calmándose, pero tardó un buen rato en desaparecer. Decidí quedarme sentada en la camilla. Vi a una chica que había entrado después que yo y estuvimos hablando de lo ocurrido a cada una. La pobre me decía que me había escuchado, que lo pasó mal por mí, que a ella le dolió pero no tanto como a mí.
Pregunté a un auxiliar si ese daño era normal y me dijo que sí, que había gente que había salido peor que yo. Vaya, qué consuelo. Me vestí y me insistieron en que pusiera otra cara para que las que estaban fuera no me vieran así y se asustaran. Así que salí. Nos dieron el informe médico y, al salir por la puerta, literalmente arranqué a llorar apoyándome en la persona que me acompañó. Llegué a casa. Pasó el día sin hablar del tema porque no queríamos ni pensarlo, hasta que llegó la noche y me derrumbé. No podía parar de llorar. Sabía que había tomado una decisión correcta, o no. Quizá era lo que quería creer. Solo sé que me dolía el alma, que nunca pensé que me iba a doler tanto hacer algo así. Supongo que por varias cosas, porque creí que nunca me podría quedar embarazada por la edad que ya tengo, son 33, porque tenía el instinto maternal despierto desde hace tiempo, por saber que cuando me quedé embarazada fue con mucho amor, no buscado por supuesto, pero con mucho amor y enamorada de la persona de la que me quedé embarazada, pero no podía ser. Así llevo varios días, pasándolo mal, ya no físicamente, sino psicológicamente. Hasta sé en qué fecha hubiera nacido. Es como si me estuviera castigando yo misma. En parte me arrepiento. No sé si he hecho bien o mal, pero esto es lo que siento hoy. Me está costando mucho decir esto sin que me caigan las lágrimas, pero necesitaba hacerlo, contarlo. Solo espero que sirva de algo.